La persona que está en el centro, que es pues, a la que todos hemos venido a ver y que nos encanta, que es Nicholas Ames, autor de Reyes de la Tierra Salvaje y Rosa Sanguinaria. Muchas gracias por venir. Y el hombre que susurra a los autores al oído, que es Diego García Cruz, posiblemente uno de los mejores traductores que jamás conoceréis en este país. Y bueno, y ahora vamos a ver primero, bueno, yo soy Alberto Plumer, ¿vale? Un librero con barba, no sé si, bueno, el menos importante, pero bueno. Y antes que nada, pues eso, vamos a ver primero un pequeño book trailer de Rosa la Sanguinaria para ponernos en ambiente, ¿de acuerdo? Quería leer en español. Por más que ya los haya leído en inglés, los quería en mi biblioteca. Y bueno, Reyes de la Tierra Salvaje era uno de esos libros increíbles, que es completamente diferente a otra fantasía que uno venía habituado. Me gustó muchísimo, me gusta mucho Joe Abercrombie y venía con mucho grimdark, con de libros de ese estilo, con La Compañía Negra, con Malazan y ese tipo de cosas, y quería algo un poco diferente, y creo que encaja justo porque tiene un humor que no se suele ver. Así que nada, nos hicimos, todavía no nos conocían ningunos editores ingleses ni ninguna agencias literarias, y fue un poco un presentarnos y decir, vamos a hacer un muy buen trabajo con este libro que ya había sido publicado en más de 10 idiomas, o sea, no es que fuimos los primeros en otro idioma extranjero aparte del inglés, pero por suerte confiaron en nosotros y creemos que es una preciosa edición, o sea, honestamente nos gusta muchísimo. Y nos pasó algo particular, que con este libro Nick fue quien nos presentó en cierta medida al que fue luego el traductor del libro, que es David Tejera, porque David era un latoso. Todo el tiempo le estaba escribiendo a Nick porque quería el libro en español, quería el libro en español, quería el libro en español, y bueno, decidimos, bueno, que haga una prueba, así que le hicimos hacer una prueba a David y todo salió fantástico, y bueno, por eso es que estamos súper contentos con la traducción. Sí, de hecho lo de David es cierto, David es que daba mucho el coñazo por Twitter de, por Dios, traducir esto, yo me ofrezco, yo no sé qué, no sé cuánto, y al final, oye, pues al final todos nos alegramos, porque además a mí ya me habían llegado muchas noticias, tanto de David como del Caballero del Árbol Sonriente, de esto te lo tienes que ver porque esto va a ser el libro del año, y ha resultado ser los dos libros del año, porque habéis adelantado también la publicación de Rosa la Sanguinaria, que estaba previsto para el año que viene, ¿vale? Supongo que por la buena recepción. Sí, nos sorprendió, hicimos una primera tirada y se vendió súper rápido, en una semana no había más en nuestros almacenes, y fue como, bueno, hay que reimprimir. Y más allá de eso podemos darnos el permiso, porque como el libro ya estaba escrito y ya estaba editado, no había que esperar ningún manuscrito, de decir, vamos a regalarnos como lectores de fantasy el libro antes. Y creo que fue un acierto también, como un buen regalo navideño, digamos. No, yo lo agradezco mucho. Y ahora, bueno, pues ya que vamos a aprovechar que tenemos a Nick y a Nicholas Ames, ya que lo has comentado también de que el libro es totalmente diferente, que se aleja de todo el grimdark que estamos acostumbrados, pues lo que tú dices, Malaz sobre todo, que es Abercrombie. ¿Cómo se te ocurrió alejarte de esta corriente del grimdark y darnos una novela que a mí me ha recordado muchísimo a las películas ochenteras, con las que me lo pasé de maravilla y me lo sigo pasando de maravilla, que mezcla aventuras con humor y no sé, ese crescendo final que no tienes ganas de que termine? Well, first of all, thank you all for being here tonight. I really, really appreciate it. And if you've read my book, then thank you again. Before I wrote Kings of the Wild,
I'd been working on another book for about 12 years. It was very, very long. It was very, very serious. It was very, very slow. I tried to be very eloquent and sometimes succeeded, sometimes did not. And I sent it out to agents and was rejected, and they said it was too big, so I cut it in half, and I sent it out again and was rejected, so I fixed it up and changed it, and I sent it out again. And while I did that, I had read a book called Ready Player One, which is very much a book about all the things that author loves and that are near and dear to him from his youth. And in it was some references to a band called Rush, which is a Canadian band, which I should probably have known better because I'm from Canada. And listening to Rush, I think the idea just kind of struck me. What if mercenary bands in a fantasy world had the same notoriety and fame as rock bands, and why wouldn't they? Because I'd be famous if I was killing monsters, way more famous than I am for being an author. And I just decided to write something after 12 years of being really serious and kind of trying to emulate my favorite authors. I wrote something that was just fun and funny and not complicated, and just went with it, and miraculously it worked. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber acudido a este acto, por estar hoy aquí. Gracias también si habéis leído mi obra. Y lo cierto es que antes de empezar a escribir Reyes de la Tierra Salvaje, yo me había tirado 12 años tratando de escribir otra novela, otro libro. Un libro muy largo, un libro muy serio, un libro muy lento, un libro en el que pretendía ser muy elocuente. Y yo creo que a veces pues logré ser elocuente y otras veces no tanto. El caso es que una vez lo acabé, envié esa novela, ese libro, a distintos editores. Y los editores, la primera vez que lo envié, lo rechazaron y me dijeron, es que es demasiado largo. Entonces lo retoqué y lo dejé en la mitad de extensión y lo volví a enviar y me lo volvieron a rechazar. Y me seguían diciendo, es que es demasiado largo, o es que falta esto, es que falta lo otro. Y mientras estaba en ese proceso de envío y de corrección, me leí una novela que se llama Ready Player One. Y en esa novela, el autor lo que hace es básicamente hablar de todo aquello que le encantaba cuando era joven. Hablaba de todas sus influencias, de las cosas que le llamaban la atención, y metía referencias a un montón de cosas, entre ellas a un grupo de música que se llama Rush. Grupo de música, por cierto, que es canadiense, algo que yo debería saber, puesto que también lo soy. Pero bueno, el caso es que me dio por ponerme a escuchar canciones de Rush, y mientras estaba escuchando uno de sus discos, se me ocurrió la idea de Reyes de la Tierra Salvaje. Pensé, oye, ¿y qué pasaría en un mundo de fantasía en el que las bandas de mercenarios que se dedican a ir por ahí matando monstruos son tan famosas como los grupos de rock, las bandas de rock en nuestro mundo? Y pensé, la verdad es que tendría toda la lógica del mundo. Sería lógico que alguien que va matando monstruos se hiciera famoso. Pensé también que si yo fuera uno de esos asesinos de monstruos, sería bastante más famoso de lo que soy hoy en día como autor. Pero el caso es que después de 12 años que me había tirado escribiendo algo muy serio, imitando a mis autores favoritos y demás, me dio por ponerme a escribir algo que fuera más ligero, más entretenido, más divertido. Y milagrosamente conseguí hacerlo, y aún más milagrosamente resulta que ha funcionado. Hablando sobre todo de Rosa, ¿vale? Que es la que estamos, la novedad. El que se acerque a Rosa después de haber leído Reyes de la Tierra Salvaje, ¿qué diferencia se va a encontrar? Sobre todo porque además hay un gran cambio que es en la voz narrativa que utilizas, ya que aquí todo lo vemos, no voy a decir nada, ¿vale? Pero aparece un bardo que dura más de 3 capítulos, ¿vale? Palabras del propio Nick en Barcelona hace poco, por fin ha conseguido que a un bardo le dure 3 capítulos. Todo lo vemos a través de los ojos de una persona totalmente ajena al mundo de las bandas, que además incluso en algunos momentos llega a tildar de leyenda los hechos narrados en el primer libro. ¿Es buscado esta nueva voz o te surgió así porque necesitabas cambiar con respecto al primer libro? It came up for a few reasons. One of them because the first book is very much like the end of a story. It's in fact beyond the end of a story. And when I wrote the first book, I didn't want to drag those characters out. The whole point of it and what makes it, I think, so poignant is that it's their last adventure together. And so when I went to approach a second book, I always knew I wanted to start something from a new perspective.
As to what made me choose the Bard, I think it was the fact that I was looking for another kind of famous rock trope to use. So in the first one, it's the getting the band back together, which is a pretty well-known one. And in the second book, it's sort of the story of a rock journalist who's on the road with a band, which has been done before in movies like Almost Famous. And I think it's just an interesting perspective because, especially because the first book follows groups from inspired by music from the 1970s. The second one is inspired by music from the 1980s, in a way. And those bands were very ego-driven and probably thought they were the greatest thing going. And so I wanted an outsider's perspective so you could see not only the great things about being a rock star or a mercenary star in this day and age, but their faults as well. And I think a bard who's close to the group and whose literal job it is to make them a big deal was, I think, a pretty unique perspective there. And I think it worked pretty well. Bueno, la verdad es que surgió por toda una serie de motivos distintos, o de tener una voz narrativa distinta o diferente a la del primer libro. En el primer libro, en realidad, si os fijáis, Reyes de la Tierra Salvaje es el final de una historia, e incluso va más allá del final de una historia. Tenía claro desde el principio que quería contar esa aventura con esos personajes y no arrastrarlos después del final del primer libro. Lo que mola de Reyes de la Tierra Salvaje, lo que me resultaba atractivo, es que era la última aventura que este grupo de mercenarios iban a vivir juntos, y eso es lo que me parecía realmente novedoso e interesante, por lo cual, cuando me puse a escribir la segunda novela, sabía desde el principio que necesitaba una perspectiva totalmente distinta, y se me ocurrió lo de contar la historia desde el punto de vista de un bardo. Quería utilizar un tipo de tropo, un tipo de elemento narrativo que fuera fácil de identificar y que fuera fácil de asociar con grupos de música. El tropo del primer libro es la banda que se reúne de nuevo para una última gira, el grupo que se reúne de nuevo para una última gira. Y en el segundo lo que decidí fue utilizar otro tropo bastante conocido, que es el del periodista musical que acompaña a los grupos de música cuando van de gira. Eso es algo que se ha hecho hasta la saciedad. Hay incluso películas como Casi Famosos, por ejemplo, que en realidad se cuentan desde esa perspectiva. Y eso es lo que quería hacer. También, si os fijáis, veréis que el primer libro está influenciado principalmente por la música y los grupos de música de los años 70, o eso es lo que yo tenía en mente cuando me puse a escribirlo. Y en el segundo, la perspectiva es más bien de grupos de música de los años 80. Y lo que tienen en común las grandes bandas de música esas dos décadas es que lo que las mueve, lo que las motiva es el ego de sus músicos. Se creen que son lo más grande del mundo y eso es lo que les hace seguir adelante. Y yo quería contar esa historia, pero desde una perspectiva ajena al grupo, alguien que no estuviera metido dentro, sino que pudiera ver realmente qué es lo que había de realidad y lo que no en lo que hacía el grupo, en lo que hacía la banda. Por eso me pareció muy interesante utilizar la figura del bardo, porque es alguien que está muy cerca del grupo sin ser parte de él y que puede ver si realmente es cierto lo que les están contando o no. Se supone que es alguien que está ahí para contar que la banda son lo más de lo más y lo mejor del mundo, y que a lo mejor puede acercarse a ellos desde una perspectiva totalmente distinta y contar la historia con otros ojos. Lo que también nos sorprende, porque no debería de sorprendernos, es el peso femenino que tiene Rosa la Sanguinaria, porque tienes varios más personajes femeninos que masculinos, que además son los que cargan el peso. No solamente ya eso, sino además la inclusión que ya había en el primer libro de personajes LGTBI, aquí todavía avanza más, y además una inclusión verdaderamente estupenda que no resulta, a mí al menos como lector, como en otros libros que me resulta un tanto impostada, que es, vale, pues ya está, es así, punto pelota. Y sobre todo otra cosa que también ya hemos comentado anteriormente, el tema de la inclusión de temas sociales, del tema que te ayudan a entender las motivaciones del villano de la primera parte. No voy a decir más, ¿vale? Por si alguno habéis cometido la herejía de no leer el primero. Malditos seáis.
Todo eso era buscado, te ha costado mucho alcanzarlo y luego también otra pregunta, ¿te has llevado muchas críticas? Porque sé que hay muchos cabestros por ahí suelto. If you haven't read the first book, I will spoil it for you. Aviso de spoiler. Si no os habéis leído el primer libro, va a destripar parte del argumento. Ya lo avisamos antes de empezar. Yeah, you're right. There are assholes everywhere, and people will complain about everything. In the first book, there is one gay character, and I got plenty of angry emails about it. In general, writing an inclusive world and writing inclusive stories is really important to me. I think to a lot of authors these days. And the first book, because I was very specifically telling a story about brotherhood and one that kind of reflected the story of bands like Led Zeppelin, where it was very kind of male dominated. I tried to put as many other perspectives in there as possible. Unfortunately, that means that the women were often the bad guys, which people also got mad at me about. But I kind of defended it by saying, really, no one in that book is good. And arguably the most kind-hearted person in there is Jane, who robs them several times on the road, but always leaves them something to survive on. Socks and maybe one sandwich. Do you want to translate that? Yeah, and then with the second book, I had the opportunity to diverge a bit because the 80s, as time moves on, you can choose new perspectives to tell the story from, and characters like Rose and Free Cloud, who is the titular character, and her, I guess they're not married, but her soulmate is a druid named Free Cloud, and they're very much based on Pat Benatar and her guitarist, whose look Free Cloud sort of emulates. They were madly in love when they were together in their band. They are madly in love to this day, so far as I know, and yeah, they were just super cool. So they were a great source to draw from, and there is plenty of great like 80s female rockers. Tam herself, the main character, is very much drawn from who's the lead singer of? She shares a name with me, of Fleetwood Mac. Her name's drawing a blank right now. It'll come to me. I'll blurt it out. But yeah, so a lot of her songs are kind of based on that as well. So yeah, it was a kind of a no-brainer to include many more female characters as the lead characters in the second book. Pues tienes razón, hay mucho cabestro suelto, hay mucha gente que se queja y que se queja por todo. He recibido en el primer libro, por ejemplo, uno de los protagonistas es gay y recibí un montón de correos electrónicos quejándose por eso. Pero para mí es importante contar historias en un mundo que sea inclusivo y contar historias que sean también inclusivas. Y no son importantes para mí, sino para muchos más autores que conozco. La primera novela está muy inspirada en grupos como Led Zeppelin, y eran grupos en los que la presencia masculina era la dominante y era el que llevaba la voz cantante. Eso limitaba un poco desde esa perspectiva las posibilidades de incluir personajes femeninos, y muchas de las mujeres que aparecen en esa novela son las malas. Y hay gente que también se cabreó por eso. Yo les decía que en realidad, es que nadie era bueno en esa primera novela. No hay ni uno que sea realmente bueno, y que probablemente el personaje que tiene mejor corazón de toda la novela, de Reyes de la Tierra Salvaje, es Jane, que los asalta varias veces, les atraca por los caminos y siempre les deja algo, que si un sándwich, que si unos calcetines, que si, en fin. En el segundo libro ya tuve la oportunidad de alejarme un poco más de ese modelo, y habían avanzado los tiempos, igual que habían pasado el tiempo en los años 80, y pude incluir una serie de perspectivas que eran realmente distintas. La pareja de Rosa es Nube Libre. Cielo libre. Cielo libre, perdón. Y está inspirado un poco en el guitarrista de Pat Metheny. Es la pareja, están absolutamente enamorados, es una figura que está ahí, que le acompaña,
que han estado juntos toda la vida y que está ocupando una especie de segundo plano mientras ella lleva la voz cantante, y eso me gustó muchísimo. Además, hay otras muchas cantantes en los años 80 ya, mujeres que molaban muchísimo. La cantante de Fleetwood Mac, que se nos ha escapado. Stevie Nicks. Y está ella y están muchas más, así que bueno, era lo lógico, caía de cajón realmente el incluir más personajes femeninos en la segunda novela y poder darles voz. Bueno, otra cosa que también has comentado mucho es la influencia, bueno, no has comentado, se nota la influencia de la música. De hecho tienes 2 listas de Spotify, una para cada libro, que la verdad es que son maravillosas. El otro día nos hicimos un viaje con la segunda y fue estupendo. Y el tema de los videojuegos, que también haces muchos homenajes. En el segundo, además, yo creo que se nota muchísimo más, incluso, no sé, a mi parecer, no sé, ahora ya me dices tú, noto más una estructura más de videojuegos, sobre todo al final del libro, porque me recuerda muchísimo cuando ya te estás acercando al final de un Final Fantasy, nunca mejor dicho, y tienes que ir pasando las últimas oleadas de villanos hasta que llegas a Sephiroth. No voy a decir aquí quién es Sephiroth, ¿vale? No voy a hacer un spoiler. Y ya ahí es con la caña final que llegas ya con la lengua afuera. No sé si eso es algo que te ha salido natural o era algo más buscado. Very much so, yeah. I am hugely influenced by video games. I play them all the time. If I'm not reading or writing, I'm playing video games. Sometimes I eat. Very rarely I sleep. Because why would you? Yeah, and of all the games I played, Final Fantasy is obviously the biggest influence. From the airships to the summoner, having a summoner. The second book has someone who is very much like a lot of Final Fantasy characters, and summons monsters into existence. A reference to the Tonberry, which I know you got, which people very rarely do. And even Larkspur in the first book, in the soundtrack to the first book, her character is very defined by, was inspired by Black Sabbath and that kind of music, but also by Sephiroth, on the song One Winged Angel from the Final Fantasy VII soundtrack is on there, and the fact that she has 2 black wings and one of them gets hurt, so she only has one for a while, is very, evidently an homage to Sephiroth and my love for him, and just feathers in general. It's one of those things in almost every Final Fantasy game, feathers play a huge role, and so I really loved any time I got to use that sort of imagery in Kings of the Wild. Pues desde luego sí que es buscado lo de la estructura de videojuegos. Me encantan los videojuegos y si no estoy leyendo o escribiendo estoy jugando a videojuegos. Bueno, vale, a veces también como un poco y de dormir nada, porque total, ¿para qué vas a dormir? Si no hace falta, no deberías. El caso es que sí, que Final Fantasy es una influencia enorme en las novelas. Desde el uso de las aeronaves hasta la presencia de los conjuradores, que son esta especie de magos que van por ahí conjurando monstruos y demás, pues están ahí presentes. La referencia a Tonberry, que es una que viste tú y que poca gente ha pillado en las novelas. He said, what a bastard. No, Tonberry, me refiero. Hay personajes que están claramente inspirados por Sephiroth, pero había apuntado en Black Sabbath. Consuelda. No. Consuelda. Sí. Consuelda está inspirada claramente en Why Am I an Angel, una de las canciones de Black Sabbath, con toda la imaginería de las alas negras. De hecho hay un momento en el que le hieren en un ala y no la puede utilizar durante un tiempo. Bueno, eso también es un homenaje a Sephiroth y me encanta el poder utilizar todo ese tipo de elementos. Y otro de los homenajes que hay a Final Fantasy es el uso de las plumas muchas veces en la imaginería. Es algo que me gusta muchísimo como imagen para poder utilizarla y que incluí como homenaje y referencia a los videojuegos de Final Fantasy. En este libro ya se empieza a ver, no tanto en el primero, ¿vale? No sé si es a lo mejor porque no lo pensabas, ya vemos un hilo conductor que une los 3 libros de la trilogía. ¿Ese hilo conductor ya estaba en tu mente al empezar a escribir Reyes de la Tierra Salvaje o se fue desarrollando ya a lo largo de Rosa la Sanguinaria?
Great question. It developed not while I was writing the first book, but while I was editing the first book. Because when I first wrote Kings of the Wild, it was a lot shorter than it ended up being. For years, you know, like I said, I wrote that really long book and I was told, get it short, get it short, get it short. So I wrote a book that was about 120,000 words long. And when I got an agent, my agent said to cut 20,000 words out of it, so it was 100,000 words long. And then Orbit bought it and wanted 50,000 words added to it. And so that enabled me to sort of flesh out the world a lot and kind of add a lot more background to everything. And I also added the bad guy, Last Leaf, who didn't exist in the first version of the book. It was just a horde. And none of the scenes with him existed whatsoever. So I got to go back and kind of put him throughout the book, and his character and what he represents, what he fights for, which is sort of the equality of what people call monsters, became kind of a very small thread in that book, but it's what gives rise to, you know, a pretty major thread in the second book and the entirety of the third book. And so without, you know, just the random chance that I got to add 50,000 extra words, the second and third book might have been very, very different. They might have been funnier, but they also may not have been able to, like, allowed me the opportunity to maybe address some, you know, important topics that are important to me through my work. Not in a way, hopefully, that kind of railroads the entire story, but something that I think fits fairly organically into the world, because in Kings of the Wild, and especially before that book takes place, monsters have the upper hand, and humans live in fear. And by the time Bloody Rose comes along, humans have the upper hand and monsters live in fear. And so, you know, moving forward, I hope to, you know, kind of write a story where they find a way to coexist. And like every book before it and Final Fantasy before it, they're about, you know, a group of friends saving the world. So that'll probably happen again. Muy buena pregunta. La verdad es que no estaba presente ese hilo conductor cuando escribí el primer libro, o mejor dicho, no estaba presente durante el proceso de escritura del primer libro, sino que empieza a intuirse un poco hacia el final y cobra mucho más peso el hilo conductor general de la saga en el segundo libro. El caso es que cuando escribí Reyes de la Tierra Salvaje, me había pasado un montón de años enviando el manuscrito anterior a los agentes o a las editoriales y me decían siempre recorta, recorta, recorta. Entonces escribí una primera versión de Reyes de la Tierra Salvaje, 120.000 palabras, consigo un agente y mi agente me dice, muy bien, pero le tienes que quitar 20.000. Entonces lo que eran 120.000 se quedaron en 100.000. Y resulta que la gente mueve el manuscrito y me lo compra Orbit. Y Orbit, cuando lo compra, me dice, vale, me encanta, pero tienes que añadirle 50.000 palabras al original, al manuscrito. Entonces de 100.000 tenía que pasar a 150.000. Y yo encantado, porque me permitía darle más chicha al mundo, dar más contexto, dar más información y desarrollarlo mal. Por ejemplo, el malo de Reyes de la Tierra Salvaje no aparecía como personaje, como tal. Solo existía la Horda. Y el tener que crearlo y poder irlo metiendo aquí y allá a lo largo de la historia me dio la oportunidad de hablar de muchas cosas más. Al principio estaba solo la Horda y ahora tenía alguien que podía hablar en nombre de los monstruos. Y eso se fue convirtiendo un poco en una pequeña idea al final del primer libro, o salpicando, mejor salpicada por el primer libro, por Reyes de la Tierra Salvaje, y cobra mucha más importancia como línea argumental en Rosa la Sanguinaria, y es prácticamente la fuerza motriz para la tercera entrega. Si no me llegan a decir que añada esas 50.000 palabras, no hubiera podido hacer todo lo que os acabo de contar, y el segundo y el tercer libro hubieran sido muy distintos a como son hoy en día. Quizás hubieran sido más divertidos, no lo sé, pero desde luego no me hubieran brindado la oportunidad de abordar toda una serie de temas que son muy importantes para mí en mi obra. Son temas que espero que no hagan descarrilar la historia, que no se impongan al desarrollo de la historia, pero que sí me parecen importantes en el mundo. Y el caso es que el mundo en el que se desarrolla la acción, justo antes de Reyes de la Tierra Salvaje, los que tienen la sartén por el mango en ese mundo son los monstruos, y los seres humanos son los que viven aterrorizados.
En Reyes de la Tierra Salvaje y también en Rosa la Sanguinaria es al revés. Son los humanos los que tienen la sartén por el mango y los monstruos los que viven aterrados. Y lo que espero es poder llegar a contar una historia en la que ambos, monstruos y humanos, puedan llegar a coexistir. Por supuesto, contándonos siempre desde la perspectiva de un mundo de fantasía y contando desde esa perspectiva de, en cada uno de los libros, un grupo de amigos que lo que intentan es salvar al mundo, así que podéis esperar que ocurra algo semejante en la siguiente novela. Sí, no voy a preguntar por el tercero, porque ya esta mañana he preguntado. Has dicho el nombre del videojuego en el que se basa y pues alguno ha jugado puede ser un gran spoiler. Lo que sí, al hilo de lo que has comentado, es cierto que se nota mucho más en el segundo el tema de cómo se humaniza al villano de la primera entrega, Rosa Parda, ¿vale? O para los amigos también David Bowie. Una de las protagonistas, o digamos esa periodista musical inocente desde la que vemos todo, empieza a darse cuenta que a lo mejor no es todo como se lo habían pintado, que a lo mejor los monstruos no son tal y como los pintaban. Entonces supongo que eso, no sé si en el tercero lo seguirás avanzando en esa unión, digamos, que es algo además que tampoco yo había visto en muchos libros. O sea, que Malaz, no hay una humanización, bueno, algunos monstruos sí, pero no es fácil encontrar en la fantasía. That's very true. And I think that's kind of why for a long time I didn't read books that had things like goblins and giants in them, and because they didn't make interesting characters. When in reality, giants, like, why would they not be just like us, except huge, and debate, the meaning of semantics sometimes. You see glimpses of that in Bloody Rose, I think. You see whether it's like a mother caring for her children or monsters trying to protect each other. And it kind of gives hints that maybe they're as desperate as humans were in the first book to survive. And that will definitely be something that carries on to the third book. The third book takes place about 15 years or so after the second book. So a great deal of time has passed, and I don't want to give too much away, but the band in the third book will be made of both humans and monsters. In fact, I can tell you about one of them. Do you want to translate that? Bueno, pues es cierto, parte de lo que estás comentando desde luego es cierto. Durante mucho tiempo, por ejemplo, no leí libros que estuvieran protagonizados por goblins o por gigantes, o que tuvieran goblins o gigantes en sus páginas, porque no me parecía que los estuvieran tratando como personajes que fueran interesantes. Y yo pensaba, pero vamos a ver, ¿por qué no van a ser interesantes los gigantes? Si pueden ser exactamente igual que nosotros, solo que enormes. Y también se pueden poner a debatir sobre cuestiones semánticas si les da la gana. El caso es que parte de esa idea de la humanización del monstruo está presente en Rosa la Sanguinaria. Está presente en detalles, en escenas sueltas aquí y allá, en una madre que trata de proteger a su cría, cosas por el estilo. En realidad trataba de transmitir la idea de que los monstruos están tan desesperados por sobrevivir en Rosa la Sanguinaria como los humanos estaban desesperados por sobrevivir en Reyes de la Tierra Salvaje. Y esa idea se trasladará al tercer libro. El tercer libro está ambientado 15 años después de los acontecimientos narrados en Rosa la Sanguinaria. El mundo será muy distinto y básicamente va a ser una mezcla de lo que se han visto en los otros dos, en las dos primeras entregas. No quiero desvelaros demasiado de la trama ni nada. Si os puedo contar una cosa, que es que el grupo protagonista estará compuesto por seres humanos y monstruos por igual. Y os puedo decir algo bastante interesante acerca de uno de los personajes protagonistas. Well, that's all the time we have for today. So in the first book, there's a scene where they go to get Gabriel's money from a little kobold named Fender. And in his house, he has his kids, who he refers to as his chittens. And there is one of them who is hiding in a nest that's made of knives and weapons. And he says, "Who's that?" And he's like, "Oh, that's Short Knife. He's a little off." And Short Knife is one of the main members of the band in the third book.
Although it isn't written yet, he's already on the cover, so I've got to put him in now. And a little bit about his character too is I have a character in each book that is sort of like the comedian of the group, the person who any joke that I come up with, no matter how ludicrous it is, I can put it in out of the mouth of this character and try to get it past my editors. So in the first book, it's Moog, obviously. In the second book, it's a character called Roderick, who is the band's manager. He's a satyr. He's very loosely based on Rod Stewart, another one of my favorite singers ever. And in the third book, it's Short Knife. So you can expect him to say some pretty insane things and have a vast array of weaponry at his disposal. Venga, pues no sé si os acordaréis, los que hayáis leído el libro, en Reyes de la Tierra Salvaje hay un kobold que se llama Fender, al que vamos a visitar en un momento determinado, porque es un traficante de armas y demás, y tiene una camada enorme, sus criaturas que andan por allí correteando. Y hay uno que está metido en una especie de cesto hecho con armas y clavos, que se llama Short Knife, en inglés creo que era navajita, no estoy seguro. Sí, navajita. Y el caso es que aparece ya en la portada del tercer libro, así que ya os puedo adelantar que va a ser uno de los personajes protagonistas, va a tener un peso muy importante, o más me vale, porque lo he incluido en la portada y aunque no acababa el libro, más me vale poder incluirlo y tenerlo ahí bien presente. Y hay otra peculiaridad de mis novelas, y es que no sé muy bien cómo ni por qué, los chistes más descabellados que se os puedan ocurrir, siempre soy capaz de meterlos y que los editores me digan si no hay problema, que no hay problema si los pongo en boca de determinados personajes. En el primer libro, obviamente, es en boca de Moog. En el segundo libro es Roderick, que ejerce un poco como manager de la banda, que es una especie de sátiro, que está totalmente, bueno, pues desatado y que está inspirado muy libremente en Rod Stewart, que es otro de mis cantantes favoritos. Y, lógicamente, en el tercer libro pues va a ser Navajita el que cuente todos esos chistes lo más salvajes posible, lo más locos posible, y que además, aparte de estar un poco chalado, va a tener un arsenal de armamento a su disposición bastante considerable. Hola, estoy aquí para leerlo. Vale, para ir cerrando, antes de que preguntéis vosotros, ya una última pregunta, perdón, me he acercado a esto, que ya, bueno, pues... has mencionado a Abercrombie, creo que en otras entrevistas has mencionado a Gabriel Kay. ¿Qué otras, o bueno, incluso a Michael Moorcock, que es, lo creamos o no, es un gran desconocido, aunque es uno de los padres de la fantasía? ¿Qué otras influencias has tenido en ti, tanto de literatura, incluso de videojuegos, para ponerte a la hora delante de una máquina de escribir o de un ordenador a hacer estos libros? I think a lot of the authors that kind of influenced me to write don't kind of show up in this book. They all showed up in the first book and then went off a cliff together. Those writers were Robert Jordan, Steven Erikson, who I really, really love. In fact, now I live in the same city that Steven Erikson does, so I'm kind of stalking him. I look at his Twitter, I see where he is, and I kind of walk the neighborhood. No, but he mentions in the back of his books where he writes, and he always thanks the coffee shop. So me and another a writer that lives in the same town, we go to these coffee shops and we sit there and work, and we hope, please God, let some of Steven Erikson's creativity and most important productivity reach us. But I think a lot where I eventually drew influence from was that I played a lot of Dungeons and Dragons as a teenager. And when I played those, I was always the DM, like I always kind of made the adventures up and ran the campaigns. And whenever I went to someone else's, they were kind of very, very dry and serious, and they followed a lot of the rules, and it cared how much equipment you were carrying and things like that, and how fast you could run, and I didn't care about any of that. All that mattered to me was that the players had fun, and we would laugh, and sometimes, get drunk. Often get drunk, not as kids, but as adults. And our sessions were always just a riot, so I think I brought a lot of that to my writing in the end.
Bueno, pues creo que muchos de los autores que más me influyeron están presentes sobre todo en el primer libro. Luego ya al final del primer libro se juntaron todos y se despeñaron juntos y desaparecieron de la escena. No sé, hay autores como Robert Jordan, que tuvo una gran influencia en mí, Steven Erikson, que resulta que además es que ahora vivimos en la misma ciudad y tengo que reconocer que llevo un rollito un poco acosador con Erikson. Porque claro, Erikson suele poner en Twitter por dónde anda y yo pues pasaba por ahí. O sea, a veces estoy por el barrio y tal. Otro amigo escritor y yo nos juntamos y siempre al final de los libros de Erikson agradece a las cafeterías en las que se ha puesto a escribir, pues el que le haya permitido estar allí y tal. Entonces vamos haciendo un tour de esas cafeterías y nos sentamos y decimos: Señor, por favor, bendíceme con algo de la creatividad y sobre todo con algo de la productividad de Erikson. Es algo que hacemos mi amigo y yo con frecuencia, pero creo que sobre todo la principal influencia en mi estilo de escritura es que yo he jugado mucho a Dungeons and Dragons, a juegos de rol de adolescente, y yo era siempre el máster, era siempre el director de juego, director de la campaña, y claro, en mis campañas yo me las inventaba y trataba de que fueran divertidas. Cuando jugaba con otros másters eran siempre muy serias, muy aburridas, les preocupaba mucho la cantidad de equipo que llevabas encima, la distancia que podías correr y tal, y a mí eso me da igual, a mí eso realmente no me importa. Yo lo que quiero cuando juego es pasármelo bien y que mis jugadores se entretengan y que sea algo realmente divertido. Además, a veces, bueno, vale, a menudo acabamos borrachos. Pero ahora, no de adolescentes no, ahora que somos adultos, pues a veces acabamos borrachos y claro, la partida acaba siendo una juerga auténtica y eso es parte de lo que me ha acompañado, creo, en mi estilo a la hora de escribir. De hecho, yo lo he notado mucho, tú lo comentabas en otra charla, el primer libro era como, parece una de las partidas que yo me echaba al Dirio o el Señor de los Anillos cuando las jugábamos y nos dedicábamos a matar elfos para lanzarlos a las habitaciones para que sus cadáveres hicieran saltar las trampas simplemente por diversión. Entonces, yo te agradezco mucho que lo hayas hecho porque me ha divertido muchísimo. Y ahora, si queréis hacer vosotros alguna pregunta. Yo voy a hacer una antes, perdona, en base a lo que estabas contando de D&D. ¿Algún personaje que hayas hecho cuando jugabas que te haya parecido súper divertido? ¿O cuál es tu raza y tu clase favorita para jugar? Me parece como súper interesante conocer eso de la gente porque creo que dice mucho de la persona. Well, I don't get to play characters very often because I'm running the game, but so I usually kind of try to make interesting characters that they meet, and I put one of those in Kings of the Wild, actually. There's a creature in Dungeons & Dragons called the Ettercap, which is always affiliated with spiders. He's got these long, spindly fingers, these big bulbous eyes, and I used to put them in my campaigns all the time. Whenever the characters were lost in a forest, they would run into an Ettercap who would kind of talk like Yoda and speak in riddles, and when they asked him which way to go, he'd always point this way, even though they should go that way. And that happens exactly in Kings of the Wild, and as soon as they go the other way, he attacks them and dies. Spoiler. So yeah, that was, direct homage. Anyone that played D&D with me as a kid was like, oh boy, there's the Ettercap. Don't listen to him. And then I did briefly play like a Dungeons & Dragons Online, the video game, and my character in that game was called Short Knife, and he was a little thief, so he made it. No, he was a halfling, I think, in the... Yeah. La verdad es que no suelo jugar con personajes porque, claro, como soy el máster, el director de la partida, pues no me queda más que crear personajes no jugadores que puedan resultar interesantes o utilizar monstruos. Y hay uno que es el Ettercap, que es un personaje que realmente me gusta muchísimo. Es un monstruo que tiene un montón de ojos, que tiene un montón de dedos. No sé cómo se puede haber traducido, no me acuerdo ahora en la novela. El caso es que es un personaje, pues ya os digo, que es un monstruo, que tiene un montón de ojos y que tiene, se parece un poco a una araña, tiene unos brazos y manos bastante largos y tal, y que siempre habla rollo Yoda, y con muchos acertijos y tal. Entonces es el típico que aparecía en mis campañas
y los personajes le preguntaban algo y les decía, tenéis que ir por allí, en realidad tenían que ir en dirección contraria. Bueno, en fin, el caso es que aparece tal cual en Reyes de la Tierra Salvaje, les dice que tienen que ir en una dirección cuando tienen que ir en la contraria, cuando el grupo se va les ataca y ¡oh! Sorpresa, muere. En fin, el caso es que ese es un homenaje a todos aquellos que jugaron partidas de Dungeons and Dragons conmigo de niños y de adolescentes, que podrían decir, anda, mira, otra vez está aquí este pasado con el Ethercap. He jugado, eso sí, al juego online de Dungeons and Dragons, y ahí sí que me hice un personaje que se llamaba, sorpresa, Navajita, o sea, Short Knife, y que era un pícaro, un ladrón, y la raza era un halfling. Sí, que creo que Halfling vendría a ser lo que eran los hobbies, pero no pudieron incluirlos por tema de derechos. Exacto, por tema de derechos. Igual que fueron los Kenders, los medianos, los Kenders. Sí, es una mezcla. Yo suelo jugar con los nombres en inglés, perdón, pero así, sí, es como una especie de mediano. Vale, ¿y tú qué alineación tenías? Ya que preguntamos, vamos a preguntar a todos. Yo suelo hacerme una variante humana. Y suele ser un pícaro también, entre ladrón y asesino, más asesino que ladrón, y caótico bueno a veces, o caótico neutral. Yo me tiraba siempre al caótico neutral.